El mensaje que Dios me dio, la palabra, está basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 12, que seguramente lo habrán escuchado, lo conocen. Dice: reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza, ¿no? Esta es una de las traducciones que está. Algunas dicen los violentos lo arrebatan, ¿sí? ¿No? Ahí cambia un poco las palabras, pero más o menos el sentido es el mismo, ¿no? En primer lugar, Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿no?, porque nosotros venimos acá, vino a establecer su reino en la tierra. Amén. El reino de Dios está en la tierra. Antes no había reino, sino que lo que existía el pueblo de Israel. O sea, antes de que Jesucristo viniera, lo que estaba era el pueblo de Israel. O sea, que Dios tenía como un pequeño reino, por decir así, un reino más limitado, que se limitaba a los hijos de Israel, a los descendientes de Abraham, ¿sí? Si ustedes leen el Antiguo Testamento, van a encontrar que todo el Antiguo Testamento prácticamente es para el pueblo de Israel, los judíos, ¿no? Los que hoy conocemos como los judíos, que usan ahí el traje negro, digamos, con todo lo que eso implica, ¿no? Dios quiso establecer su reino desde tiempos antiguos. Si nosotros vemos el plan de Dios al leer la Biblia, lo que encontramos que Dios, lo que hizo por medio de Jesucristo, lo quiso hacer antes. Pero lo quiso hacer con el reino de Israel, pero digamos Israel por su pecado no pudo lograrlo, no pudo establecer ese reino en la tierra. Así que tuvo que hacer un nuevo pacto por medio de Jesucristo para poder Dios quería designar un nuevo Señor, un nuevo Mesías. O sea, Jesucristo es el Mesías de Israel, aunque ellos no lo reconozcan y nosotros sí. Él es el Mesías, ¿no? El ungido de Dios. Amén. El elegido, el hombre elegido por Dios. Jesucristo es el Rey, amén. Es el Rey de Reyes. El reino de Dios no tiene fronteras, ni tampoco tiene límites, ni tampoco tiene un lugar físico definido. Amén. El reino de Dios, por ejemplo, acá hay reino de Dios, ¿no? El reino de Dios está en nosotros, está dentro de ustedes. Amén, porque cuando uno recibe al Señor, el reino de Dios viene a nuestra vida, cuando nos convertimos, cuando creemos en el Señor, Él viene a nuestra vida y nosotros somos el reino de Dios. No es el reino de Dios este lugar, somos nosotros el reino de Dios, los que aceptamos al Señor. O sea que el reino de Dios está compuesto por hombres y mujeres que han nacido espiritualmente, ¿sí? ¿Cuántos de acá nacieron espiritualmente? ¿Sí? De la panza de nuestra madre hemos nacido, pero espiritualmente nacemos de Dios cuando nos bautizamos, salimos del agua, ¿sí? Y tenemos el Espíritu Santo, la promesa, una de las grandes promesas que viene con Jesucristo. ¿Y quiénes son? El reino de Dios, o sea, seríamos hombres y mujeres que han nacido espiritualmente, que tenemos el Espíritu Santo y que guardan su palabra, ¿sí? Estas tres cosas nos hacen a nosotros reino de Dios. Amén. En Lucas 17, del 20 al 21, Jesucristo les dice, le preguntaban los fariseos, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros, ¿sí? Y si acá leemos en una Biblia de estudio, dice, otras traducciones, está dentro de vosotros. Amén. Bien, Dios, además de darnos a través del Espíritu Santo, darnos frutos del Espíritu Santo, lo que Él nos da es valentía, es denuedo. Amén. Esto es algo importante que nosotros tenemos que tener para poder ser testigos de Cristo. Necesitamos ser testigos. Él, además de adoptarnos como hijos suyos, de hacernos hijos suyos, nos hace testigos de Cristo, testigos de Dios, de que Él ha resucitado, ¿no? Nosotros no lo vimos como los primeros discípulos hace 2000 años, ¿no? Que tuvieron el privilegio de tenerlo ahí, de verlo. Pero nosotros somos dichosos también porque creemos, ¿no? Sin haberlo visto, ¿no? Si creemos en la palabra, creemos en Él. Amén. Bien. También necesitamos de nuevo para poder
vencer las dificultades y las tentaciones. Todos pasamos por diferentes dificultades en la vida de diferente índole y también por tentaciones, y necesitamos también tener de nuevo valor de Dios para poder vencer eso, para poder vencer estas cosas que nos vienen diariamente, ¿sí? La definición de denuedo, según encontré en el diccionario, en línea, en internet, dice valor, energía y decisión con que se ejecuta una acción, ¿sí? Y Dios nos da valor, energía y decisión para poder tomar acciones que a Él le agradan, amén, para poder tener de nuevo, ¿sí? Una de las características que tenemos que incorporar o instalar, desarrollar como hijos de Dios es el denuedo, amén, en muchas áreas de nuestra vida. Bien, la palabra nos demanda esforzarnos y ser valientes en guardar todo aquello que Dios nos ha dado, ¿sí? Si se acuerdan la palabra de Josué, cuando Dios le habla a Josué, que dice, yo te encargo que seas esforzado y valiente, ¿no? Y se la repite 2 o 3 veces, amén. Dios nos demanda esto, que seamos esforzados y valientes, ¿sí? Hay que desarrollar denuedo para agradar a Dios. A Dios le agrada la valentía, a Dios le agrada que seamos hombres y mujeres de fe, hombres, la persona de fe, los hijos de Dios que tienen fe, agradan a Dios, son gente de fe, amén, gente que tiene valor, ¿sí? Hay en el libro de Crónicas, ahí yo no lo puse, hay unas historias de unos valientes de David. Por ahí algunos lo han leído. ¿Se acuerdan los valientes de David que dicen que había uno que con una lanza mató a 300 y otros 3 que se infiltraron ahí en el campamento enemigo para sacar agua para darle al rey? Y después David, ¿qué hizo? La volcó porque era como tomar el agua de esos hombres que fueron valientes, ¿no? Estos hombres fueron valientes por un hombre, por David, que era un hombre como nosotros. Y cuánto más nosotros tenemos que ser valientes para Dios, ¿no? Para Jesucristo, que hizo muchísimo más por nosotros, ¿no? Amén. Muy bien. Y nosotros tenemos también la ayuda del Espíritu Santo que está en nosotros para poder ser valientes. Como ya dije, ¿no? El Espíritu Santo mora en nosotros y Él nos ayuda a ser valientes. Tenemos que colaborar, ¿sí? Y tenemos también su palabra escrita que también nos anima, nos empuja a esta valentía que tenemos que desarrollar para el reino de Dios. Hay que tener también valor para obedecer a Dios en esta sociedad que está corrompida, ¿no? La sociedad es opuesta a Dios, no va en el sentido que Dios indica, va todo lo contrario, todo lo opuesto, ¿sí? Tenemos que ser valientes en el trabajo, ¿no? En la escuela, en el lugar donde Dios nos ha puesto, donde nos movemos, ¿sí? Tenemos que ser valientes y muchas veces ser valientes es hacer lo que el mundo no dice que es, ¿no? O sea, nos piden hacer algo, por ahí nos piden mentir, nos piden tal vez falsificar algo o nos tientan y nosotros tenemos que rechazar, no hacer eso, sino todo lo contrario, ¿sí? Amén. Es más, tenemos que amar a nuestros enemigos, ¿no? Pero bueno, bien. Obedecer a Dios es un acto de valentía. Amén. Obedecer a Dios es un acto de valentía. No cualquiera lo puede hacer, ¿sí? Ya el hecho de no participar de las cosas del mundo es un acto de valor. Bien. Lo opuesto al denuedo, o sea, al valor, a la valentía, es la cobardía. Y dice la palabra que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Sí, es duro, dice, ¿no? Que los cobardes no. Tenemos que ser valientes, hermanos. Y otra de las cosas que es muy importante es la lealtad y fidelidad no solamente a Dios, sino que tenemos que tener entre nosotros, ¿sí? No podemos ser desleales y traicioneros entre nosotros, sino que tenemos que ser leales y justos también entre nosotros, ¿sí? Tenemos que amarnos, ¿sí? Dios le agrada eso. Bien, la perseverancia es una parte fundamental de la valentía, ¿sí? La perseverancia es algo fundamental que tiene que tener el discípulo de Cristo, ¿sí? ¿Cuántos discípulos de Cristo hay acá? Todos, ¿no? Bueno, levante la mano. Yo sé que no son, o por lo menos quieren serlo, o se esfuerzan por hacerlo, ¿sí? Esto es una condición, una característica que es fundamental que tenemos que tener, ¿sí? La perseverancia, perseverar todos los días en la doctrina, en la comunión, en la santidad, en la oración, en la lectura de la palabra.
Tenemos que perseverar hasta el último aliento de vida. Amén. Sin perseverancia no hay crecimiento espiritual, ¿no? Nosotros estamos llamados a crecer espiritualmente, a ser como Jesucristo, ¿no? La palabra dice que no nos dejó acá cuando, creímos, no es que nos sacó y ya nos fuimos al cielo, sino que nos dejó acá. Y otra de las características, además de ser testigos, es que tenemos que crecer para ser como Jesucristo, ¿no? Y es posible, Él lo dice, así que podemos crecer a la estatura, ¿sí? Como dice, a la estatura del varón perfecto que es de Jesucristo, ¿no? Qué bueno, ¿no? Está eso. Bien. Tenemos que perseverar, ¿sí? Sin perseverancia no hay crecimiento y tampoco alcanzamos las promesas. Muchas veces tenemos que orar y orar y orar y perseverar largo tiempo, periodos de largo tiempo para alcanzar las promesas de Dios. ¿Amén? ¿Sí? A veces no es con una oración cortita, sino que tenemos que darla, ¿sí? Pelear. No con Dios, ¿sí? Porque hay una oposición espiritual. Bien, Dios es santo. Esto es muy importante. Dios es santo y no se mezcla con el mundo ni acepta las cosas del mundo, ¿sí? O sea, Dios dio a su Hijo para salvar al mundo, pero Dios no acepta. Dios es santo, ¿sí? Y no se mezcla con las cosas del mundo. O sea, que de Dios no va a salir lo bueno y lo malo. Dios no va a aplicar injusticia, ¿sí? Dios es santo, Dios es bueno, Dios es justo. Amén. Dios es luz, dice la palabra, y no hay oscuridad ni tinieblas en Él, ¿sí? No hay cambio, ni sombra, ni mudanza, sino que Él es siempre el mismo, ¿no? Amén, qué bueno, ¿no? Confiar en Dios, que Él es así, ¿no? Si Dios no fuera así, que estaríamos en manos de alguien que es caprichoso, ¿no? Pero Dios no es así. Dios hizo un pacto y podemos confiar en Dios, que Él es bueno. Amén. Bien. Como ya le dije, Dios es santo y a través de la Biblia, de la palabra de Dios, Él vemos que no acepta las mezclas, ¿sí? O sea, por ejemplo, en el Antiguo Testamento no aceptaba que el pueblo de Israel, por ejemplo, tuviera idolatría, ¿no? Ciertas prácticas, o sea, que el pueblo no tenía que practicar esas cosas. ¿Qué pasaba cuando el pueblo los castigaba en el Antiguo Pacto? Perdón, ¿qué pasaba cuando ellos desobedecían en el Antiguo Pacto? Dios los castigaba por eso, ¿sí? Los castigaba y bueno, y ellos sufrieron un montón de cosas que Dios ya les había advertido. Bien, la gente por ser cristianos, por ser hijos de Dios, no crea que nos van a amar. A lo sumo nos pueden llegar a respetar o apreciar, pero amar por ser hijos de Dios no nos va es más, la palabra dice que nos va a aborrecer en un momento de la historia del mundo, nos va a aborrecer por ser de Cristo. O sea, si nos aborrecen a nosotros, aborrecen a Dios y aborrecen a Cristo. Sí, ese es el orden, ¿sí? Si usted es aborrecido por ser cristiano, están aborreciendo a Dios. Esto es así, lo dice la palabra. Dice en Juan 15, del 18 al 20, dice, si el mundo os aborrece, sí, acá está escrito en un español antiguo, por eso dice así, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, ya no somos del mundo, somos de Cristo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra, ¿sí? La de ustedes, dice por ahí otra versión. Y en Mateo 10:22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo, ¿sí? O sea, va a llegar un punto en el cual nos van a odiar, nos van a perseguir, nos van a querer matar, hacer daño, sacar nuestros bienes, cualquier cosa porque somos del Señor, ¿sí? Por causa de la justicia vamos a ser perseguidos, por causa de la justicia de Dios. No quiero meterle miedo con esto, no digo que ya en algunos países sucede estas cosas, de que hay gente que es perseguida, torturada, asesinada. Bueno, Dios nos dejó para que extendamos el reino, ¿sí? Cuando creímos en Él no es que nos llevó arriba, sino que nos dejó acá, en este mundo caído,
en este mundo de tinieblas, para que ganemos almas para Cristo y las hagamos discípulas para Él, ¿sí? Nosotros alcanzamos, o algunos por ahí digan, bueno, no somos ganadores de alma, bueno, pescadores de almas, ¿no? Él dice pescadores de hombres, ¿no? ¿Para qué? Las ganamos las personas para Cristo, no para nosotros, y hacemos discípulos para Él, ¿sí? Nosotros somos discípulos ¿de quién? Del Señor, amén. ¿Y hacemos discípulos para qué? ¿Para nosotros? No, para Cristo hacemos discípulos, ¿sí? ¿Sí? Eso es una cosa importante, tenemos que ser y hacer discípulos para Él. Bien, dice la palabra, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, ¿sí? Esto está en Marcos 16, del 15 al 16, ¿sí? Acá Jesucristo nos da una orden de ir por el mundo y predicar el Evangelio, ¿sí? A toda criatura, ¿sí? Ya sabemos que tenemos que son criaturas y los que son hijos de Dios, ¿sí? Nosotros, como recibimos al Señor, somos hijos de Dios, ya dejamos de ser criaturas, ¿sí? Ahora, con esto no significa que usted agarre mañana y se tome un avión y se viaje a la China, ¿sí? Probable que le hable a alguien y no le entienda nada, y le hablen a usted y tampoco entienda nada. Lo que está diciendo acá es que nos movamos en nuestro círculo y en la gente próxima y que les hablemos del Señor, ¿sí? Para que se bauticen, se conviertan y se salven. Amén. Amén. Dios quiere una familia de hijos y de hijas. Amén. Y es una familia abierta, la familia de Dios. Amén. Bien. Dios no nos mandó tampoco a llenar la iglesia ni a levantar iglesias, ¿sí? Esto es algo importante, porque algunos dicen que no, que tenemos que levantar iglesias o llenar la iglesia. No, Dios no dijo eso. ¿Qué dice? Hagan discípulos, ¿sí? Porque nosotros tranquilamente podríamos llenar este lugar con gente y la gente vive en lo natural, podemos llegar a la congregación con gente, que gente vive en lo natural, continúan en el pecado, en su pecado, y no son iglesia o cuerpo de Cristo, porque por ahí las personas no se arrepienten y continúan en la misma actitud, en las mismas cosas, ¿sí? Dios nos llamó a ser discípulos. El que levanta y edifica la iglesia es Jesucristo. ¿Amén? Sí, es Jesucristo el que forma iglesia, ¿sí? Y nosotros tenemos que hacer eso. Si no, lo que vamos a hacer, vamos a generar problemas. Bien, no hay alma sin evangelismo. Amén. Si no lo hacemos nosotros, Dios no lo va a hacer. O sea que el evangelismo nos corresponde a nosotros. Es nuestra responsabilidad alcanzar a otros, dar la palabra a otros. Dos cosas que son muy importantes. Una es, Dios nunca va a hacer algo que nos encomendó hacer a nosotros, ¿sí? O sea, evangelizar lo tenemos que hacer nosotros. Ir, expulsar demonios, poner las manos a los enfermos, etcétera, etcétera, nos corresponde a nosotros, no lo va a hacer el Señor. O sea, Él nos acompaña, Él va con nosotros cuando nosotros nos movemos, pero nos corresponde a nosotros. Y tampoco nosotros, este es el segundo punto, nosotros tampoco podemos hacer lo que le corresponde a Dios. ¿Amén? ¿Sí? Muchas veces estas cosas se mezclan, ¿sí? Y la gente termina queriendo hacer lo que Dios quiere hacer y diciendo a Dios que haga lo que nosotros tenemos que hacer. No, la Biblia es definida, es precisa, ¿sí? Específica en esto. ¿Amén? Bien. Debemos recordar también que Él está en nosotros, ¿sí? Amén. El Espíritu Santo está en nosotros. Cuando Jesús les promete, dice, el Espíritu Santo está con ustedes y estará en vosotros, le dice en Juan capítulo 16. Ahora no me acuerdo el versículo porque me vino a la mente, pero dice que estará en vosotros. En vosotros está diciendo en una posición específica que es dentro de nosotros. Amén. Dios nos ha equipado espiritualmente para hacer toda la obra, ¿sí? Nos ha dado el Espíritu Santo y nos ha dado su palabra. O sea que tenemos todo para hacer la obra de Dios. No le falta nada. Dice que nos ha dado todas las cosas de la vida y la piedad. Amén. O sea que tenemos todo para hacer la obra de Dios. No nos falta nada. Estamos completos en Él, ¿sí? O sea, tenemos el Espíritu Santo, sus palabras, sus promesas, ¿sí? Dios ya nos dio todo. No hace falta que nos dé nada más. Jesucristo ya hizo todo en la cruz, ya nos redimió, murió y resucitó.
Él ya su parte ya la hizo, ahora nos corresponde a nosotros hacer la nuestra. Amén. Jesús se acercó y les dijo, y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Este pasaje es muy parecido al de Marcos 16, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué palabra, qué promesa, ¿eh? Hasta el fin del mundo. El Señor no lo va a dejar. Amén. Prometió estar con nosotros. Ahora, este pasaje de Mateo 28 se complementa con Marcos 16. ¿Sí? La Biblia, una de las cosas que tenemos que entender es que la Biblia nunca se contradice. La Biblia simplemente se complementa. Amén. En la Biblia no hay contradicciones. ¿Está? Amén. Bien. Esto significa que contamos con su apoyo, siempre y cuando nosotros permanezcamos con Él, ¿sí? Si nosotros permanecemos en la palabra, le obedecemos, oramos, tenemos comunión con Él, leemos su palabra, vamos a permanecer en Él. Ahora, si nosotros nos alejamos de Dios, hacemos la nuestra, Él ya no va a estar, nos retira su apoyo, dice: hace tu voluntad, ¿no? O sea, que el Señor se corre para un costado. Amén. Bien, hoy usted va a ver dentro del círculo evangélico, el movimiento evangélico, cristiano evangélico, que hay personas que se mueven así, o sea, se mueven fuera de la palabra, que es su voluntad, o sea, fuera de la voluntad de Dios. Hasta predican la palabra, usted ve que por ahí hasta oran y se sanan los enfermos y hasta liberan, pero, digamos, no, están fuera de la palabra, ¿sí? Nosotros tenemos que seguir a hombres que estén en la palabra, ¿sí? Como Rolando, ¿sí? No porque sea mi pastor y porque lo quiero mucho, sino porque nosotros lo conocemos, es una persona de buen testimonio que nos ayuda a acercarnos a Dios y sabemos que Él anda en la verdad, ¿no? Él y su familia, ¿no? También. Y acá hay muchos hermanos también que andan en la verdad y que tenemos que honrarlos y honrarnos mutuamente. Amén. Bien, dice: el reino de Dios sufre violencia, ¿sí? Como ya les decía, en muchos países los cristianos son perseguidos por su fe. Son perseguidos, son maltratados, despojados de sus bienes, torturados y asesinados. Por ejemplo, hay países como Corea del Norte. La otra vez, a mí me gusta mucho, por ejemplo, leer noticias cristianas, ¿no? De lo que sucede, de lo que Dios hace en otras partes del mundo. Y tengo una noticia fresca que había leído de un hermano chino que fue a evangelizar a Corea del Norte y ganó más de 1000 personas. Pero ahí en Corea del Norte persiguen, los encarcelan y ejecutan a los cristianos. También en otros países de África. También va a haber lugares donde en una época el cristianismo fue muy fuerte, como Europa, ¿no? Piense que la iglesia argentina, vinieron muchos misioneros o hermanos de países de, por ejemplo, Alemania, Inglaterra, ¿no? De esos países. Y hoy por hoy esos países sufren porque se han metido han abandonado a Dios, ¿sí? Y en muchos de esos países hay persecución. La otra vez vi de un pastor que fue a predicar a Reino Unido, no sé si Inglaterra, Escocia, y ahí se puso a predicar, a hablar, y lo arrestaron, y se lo llevaron simplemente por predicar la palabra. Y me gustó el valor de él, ¿no? El valor de esta persona, porque dice: ¿y quién le dio permiso a predicar? Jesucristo mismo me dio permiso para predicar, dice, en la palabra de Dios. Él me dio permiso Él me autorizó a predicar. Wow, le respondió: hay que tener valor para hacer eso, ¿no? Después, si lo encuentro, lo voy a subir para que lo vean. Bien, hablando del denuedo, no es posible vivir el reino de Dios en la carne, ¿sí? No podemos vivir el reino de Dios estando en la carne. El reino de Dios se vive en el Espíritu Santo, en la palabra de Dios. Amén, ¿sí? Ahí podemos tener victoria completa y total, ¿sí? Hablando del denuedo, quería leer un pasaje en Hechos, capítulo 4, versículo 23 al 31. Dice: cuando los apóstoles oran por denuedo, dice. En este contexto, o sea, los apóstoles habían sido encarcelados por causa de
del reino de Dios. Por causa de Jesucristo ya empezaron a sufrir penalidades, cárcel, violencia contra ellos, simplemente por creer en Jesús, por proclamar, por hablar de él abiertamente, ¿no? Entonces los fariseos y todos estos grupos religiosos que eran opuestos a Dios, los meten en la cárcel, los amenazan, les quieren prohibir que hablen la palabra de Dios, pero ellos, sin hacer caso a los hombres, se reúnen y se ponen a orar. Dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho, ¿no? Todas las amenazas y todas estas prohibiciones que querían imponer sobre ellos para que no hablaren de Jesucristo. Dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, o sea, se pusieron de acuerdo a orar todos juntos, y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué buena oración, ¿no? Que esta parte, cuando leo esta palabra, es poderosa, ¿no? Como oraron ellos y salieron y hablaron la palabra de Dios con todo denuedo, o sea, con toda valentía, o sea, sin temor alguno. Es como que nos pongamos en la calle a hablarle a las personas sin ningún tipo de temor. Amén. Bien. Nosotros vivimos hasta ahora, Argentina es un país donde no tenemos persecución, tenemos una cierta libertad, como se podría decir, religiosa, no tenemos, tenemos la libertad de nosotros reunirnos, ¿sí? Y de compartir el Evangelio de una forma abierta, ¿sí? Tendríamos que, como iglesia, aprovechar mucho más eso, ¿sí? Nosotros no tenemos una persecución como hay en otros países, que la gente es perseguida, es maltratada, es torturada, como bueno, encarcelada también. Tendríamos que más, como iglesia, les animo, hermanos, a proclamar la palabra de Dios, a hablarle a la gente que está cerca, ¿sí? La gente necesita. Si nosotros no hablamos, la gente no se va a convertir, no se va a acercar a Dios. Tenemos que hablarle de este Dios poderoso, de este Dios maravilloso, que nos ha dado nueva vida, que nos ha salvado. Amén. Tenemos vida nueva en Jesucristo, ¿sí? Y podemos compartir de Él de millones de maneras, ¿sí? Bien, otra de las cuestiones que estamos enfrentando nosotros los cristianos, que es el causante de esta persecución, de este maltrato, es por causa de una guerra espiritual, ¿sí? En la cual nosotros estamos metidos. Nosotros estamos en un conflicto bélico, espiritual, invisible, o sea, nuestros ojos no lo ven, pero nosotros lo podemos percibir a nivel espiritualmente, lo podemos discernir, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a meternos en la obra, a avanzar en las cosas de Dios, vamos a tener oposición de las personas, de la gente. Esta oposición es porque las personas son usadas y manipuladas por el diablo, ¿sí? Nuestro enemigo es el diablo, ¿sí? El diablo odia a la iglesia, ¿sí? Una de las cosas que puedo afirmar, que es verdad que el diablo odia a la iglesia, y todo lo que es creación de Dios es aborrecido por el diablo, ¿sí? O sea que nosotros tenemos un enemigo que cuando nosotros nos ponemos en campaña, nos activamos en lo espiritual, ponemos a hablar a las personas, a evangelizar,
a hacer liberación, a poner las manos sobre los enfermos, vamos a tener en algún momento oposición espiritual, ¿sí? Porque el diablo, ¿qué quiere hacer? Quiere detener la obra para que no avancemos, quiere detener la obra acá en Aedo para que nosotros no avancemos, para que la gente no se convierta, para que la gente esté mal, esté deprimida, esté enferma, no pueda salir de sus problemas, no pueda conocer, encontrarse con Dios, amarle, servirle, ¿sí? Nosotros también, ¿no? Pero digamos, las personas que recién empiezan va a tener una mayor lucha, mayor oposición. Yo en mi caso también, cuando yo me convertí, cuando me encontré con el Señor, en mi casa me hacían la guerra, me decían de todo. Se volvió una lucha, bueno, después con el tiempo entendieron de que no, pero al principio era una guerra, era. ¿Sí? La palabra dice en San Juan 5:9, primera de Juan 5:9 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, ¿sí? O sea que la Biblia habla de que el mundo entero está bajo el maligno, o sea, nosotros estamos bajo la cobertura, bajo el reino de Dios, porque Jesucristo está en nosotros, tenemos la palabra, guardamos la palabra, pero el que no está bajo la palabra está bajo las tinieblas, ¿sí? Y es las tinieblas la que gobierna, la que maneja la cultura, el sistema, el gobierno, la gente en general, ¿sí? Amén. Cuando hablo del sistema me refiero al sistema del mundo, a cómo se maneja el mundo. El mundo es gobernado no por Dios, sino por el enemigo. Aunque está vencido, todavía tiene control sobre ciertas cosas. Hasta que sea derrotado completamente, como habla en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Nosotros tenemos que, para tener de nuevo, estar firme y poder vencer al enemigo, y quitarle sus propiedades, tenemos que ser insistentes, perseverar en la oración. La oración es un arma muy poderosa que Dios nos dejó. Por eso en la palabra habla tanto de la oración, ¿no? Jesús habló mucho de la oración, y de la importancia de la oración, y de orar y de perseverar en la oración, ¿sí? Si no oramos, podemos ser vencidos fácilmente, ¿sí? El enemigo a través de la mente nos puede llevar para cualquier lado y al final podemos terminar desviados del camino de Dios. A veces las batallas se pueden poner feas, duras, pero el Señor nos ha dado las armas espirituales para vencer, ¿amén? Porque dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, ¿amén? Amén. Y una de las armas poderosas es la oración. ¿Sí? Tenemos que ser perseverantes en orar por los inconversos, ¿sí? Nuestros familiares, amigos, personas que están en nuestro corazón, para que vengan a Cristo, ¿sí? Tenemos que sitiarlos en oración, ¿sí? Como decía Abel, me gustó eso, ¿no? Que en la antigüedad, en los tiempos antiguos bíblicos y medieval, cuando un rey o una nación atacaba a otra, ¿no? Por ejemplo, había una ciudad, ¿no? Y para atacar esa ciudad, ¿qué hacía? Se sitiaba la ciudad, ¿sí? Por ahí lo van a ver en películas, ¿no? Entonces sitiaban la ciudad y la atacaban hasta que la ciudad se quedaba sin recursos. Y la única que le quedaba, ¿qué era? La banderita blanca, ¿sí? Me rindo, ¿viste? Y salían todos con la cabeza gacha. Bueno, así tenemos que hacer en oración. Orar hasta que la persona se rinda a Cristo. Amén. El diablo nos suelta fácilmente a las personas, ¿sí? A veces hay que darle duro. Bien. Bueno, es el mismo enemigo el que está detrás de todos estos males de persecución y matanza y asesinato de cristianos en diferentes partes del mundo, ¿sí? Así que nosotros tenemos que aprovechar esta libertad que tenemos, ¿sí? Para poder alcanzar a otros, ¿sí? A veces las personas que son perseguidas son las que más evangelizan. ¿No? Cuando la iglesia está así media quieta, no pasa nada, pero cuando es perseguida, tiene dificultades, es cuando más evangeliza, ¿sí? No es lo ideal, pero aprovechemos esta libertad que tenemos. Bien, Jesucristo es el que nos va a recompensar grandemente por el esfuerzo y por el denuedo y por todo lo que nosotros invirtamos en Él, ¿sí? Nada de lo que hagamos para Dios es en vano, sino que Él lo ve todo y lo registra todo, ¿sí? Lo hacemos para el Señor, lo hacemos para nuestro Rey, para el mejor empleador, ¿no? El mejor jefe, ¿no? Te pueden despedir de un trabajo, pero el Señor no te va a despedir nunca. Amén. Te podés ir, te vas vos o no. Se va uno, pero no es que Dios te dice, bueno, chau, queda despedido, te manda telegrama, ¿no? Y cae un telegrama
volando, ¿no? Dice, a partir de tanto queda, ¿no? Como es que dicen los telegramas, rescindimos de sus servicios, ¿no? Liquidación y haberes a partir de tal fecha. No, Dios nunca te va a mandar un telegrama de despido. Él siempre te va a aceptar, ¿sí? Pero quiere que nos pongamos firmes en la palabra, que crezcamos, que avancemos, amén. ¿Sí? No nos quiere dejar en la misma situación, sino que avancemos, amén. El crecimiento espiritual es muy importante. Bien, para este crecimiento espiritual es importante que tengamos arraigado en nosotros la mentalidad de reino de Dios, ¿sí? No mentalidad de iglesia, de venir y sentarnos y no hacer nada y pasividad, no, el reino de Dios es un reino de que Dios nos manda a hacer, ¿sí? Somos trabajadores de la viña de Dios, amén, somos trabajadores de Él, empleados de Él, del mejor jefe, amén, y es el que mejor paga, ¿eh? Acá por ahí puede ser que gane bien, no gane tan bien, más o menos, pero Jesucristo es el que mejor paga. Y siempre te va a pagar en blanco, nunca te... ¿no? Vieron que algunos pagan parte negro, parte en blanco, ¿no? Que te pichulean un poco, no. Jesucristo te paga, es el mejor empleador. Bien. Dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es vano. Amén. Tenemos que ser firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor. Amén. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, Federico. Dos cositas rescato de lo que él dijo, que es importante. Dios no va a hacer lo que tenemos que hacer nosotros. Los milagros